Yo le pido al Señor en esta mañana, amada iglesia, que su Santo Espíritu nos enseñe y nos muestre lo delicado que es haber sido llamados a ser parte de la familia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no nos metimos a ser familia de Dios. ¿Verdad que no nos metimos? Él nos llamó. Él nos llamó. Y hay un compromiso. Hay un compromiso. Quisiera que cerraran sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar al Señor, rogándole que su Santo Espíritu nos dirija en esta tarde. Padre, delante de ti, Señor, ponemos, Señor mío, esta reunión nuevamente, Dios. Padre, que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, que va a ser dada, Dios, seas tú realmente hablando, Dios. Y yo no sea, Padre, un falso profeta, un falso maestro, Señor. Tú sabes el temor que tengo en mi corazón, Señor. El temor de pararme aquí al frente, Señor, y decir que tú dices cuando tú no has dicho nada, Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Padre, que tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea expuesta con denuedo, Dios. Padre, que tu palabra, Señor, tenga tu unción, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, si tienes a bien, bendito Dios, usar esta vasija, úsala, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Y abre mis oídos espirituales. Y abre los oídos espirituales de aquellos hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor. Que no se hable palabra que no venga de ti, Señor. Te lo pido, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, dirígenos en esta reunión, por favor, a exponer tu palabra y que comprendamos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Es importante, hermanos, y en mi corazón hay un sentir especial por las cosas que uno ve constantemente en la calle, ¿no? Por la situación que nuestros hijos están siendo ministrados en las escuelas. Le envié ahí en el grupo de la familia Inurreta, envié un pequeño video que me causó de alguna forma no gracia, sino tristeza y me gustó la forma de responder de un policía. Les comento este video. Y así quiero empezar. Un policía de tránsito en California, Estados Unidos, detuvo a una pareja de hombres. Y este video dice que el policía le pidió al conductor su licencia de conducir. Y el que iba manejando, ¿saben qué le contestó? ¿Alguien tiene idea de cómo están las cosas hoy día? ¿Saben qué le contestó? Le dice, yo no tengo licencia de conducir, estoy hablando parafraseado, yo no tengo licencia de conducir, pero me identifico con mi cartilla veterinaria, porque yo me identifico como gato, el que iba manejando. Háganme favor, me identifico como gato. Y luego le dice el policía, bueno, yo creo que por la camisa que traes, pues ustedes dos son una pareja de homosexuales. Entonces, por favor, identifíquese usted al que iba acompañado. Y le dice, señor policía, usted nos está agrediendo. No somos pareja. Yo no soy la pareja de él. Dice, yo me identifico como el dueño del gato. Sí, hermanos. Es cierto. O sea, se escucha gracioso, pero no tiene sentido. Y le dice el policía
a esta pareja, bueno, entonces, siendo de esta forma, voy a tener que hablarle al departamento de salud porque está prohibido que un gato conduzca un carro, ¿verdad? Usted va a tener que pagar una multa de $300 y dice, es que no tenemos dinero. Dice, de otra forma usted tiene que ser vacunado, tiene que ser castrado o ¿cómo dicen? Sí, pero hay otra palabra para los hembras. Esterilizado, castrado, según usted se identifique. Le empezó a decir todo eso, esas cosas, el policía al Señor, ¿no? Lo estaba tratando como ellos se supone que quieren identificarse. Tal vez puede ser gracioso. Puede ser, ¿cómo es posible? Les pregunto, hermanos, ¿hemos estado hablando con nuestros hijos sobre lo que está sucediendo actualmente? ¿O dejamos que alguien más los instruya en todo esto? La palabra del Señor es muy clara. Es muy clara. Ha venido una perversión tremenda en el mundo. Una perversión tremenda. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es la familia para usted? Ese es el tema. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? Yo quisiera escuchar la preciosa voz de alguien. ¿Qué es la familia? No voy a decir, pero igual y tú puedes decirme, Sara, ¿qué es la familia? Para ti. Sí. Sara Nayeli. Ok. Es lo que Dios creó en el principio. Ok. Bien, Samuel, para ti, ¿qué es la familia? La unión de varias personas. Aquí somos una familia. Ok. Humberto, para ti, ¿qué es la familia? Ok. Ok. Socialmente hablando, la familia, hermanos, es la unidad social conformada por individuos que comparten lazos de parentesco. Esposo, esposa, hijos, si es que los hay. Si no hay hijos y está el esposo y la esposa están casados y nunca Dios les envió un hijo, ¿son familia? Pregunto. Claro que son familia. Claro que son familia. No porque Dios no les haya dado un hijo, dejan de ser familia. No son familia, son matrimonio. Es una familia. La familia está formada, ¿sí?, por Dios. Dios instituyó la familia. La gente piensa que porque tienen casa, porque comparten carro, como ahorita comentaban algo, comparten casa, comparten carro, el esposo lleva a los hijos a la escuela, el esposo se va a trabajar, se van juntos de vacaciones, el papá responsable dice, yo tengo que trabajar para mantener a mi familia, la mamá dice, tengo que apoyar yo a mi esposo si es necesario trabajando y también cuidar de mis hijos, lavando también la ropa a mis hijos, haciendo de comer, cuidando de ellos cuando se enferman. Los hijos dicen, pues tengo que estudiar porque mi papá me manda a la escuela. Realmente, hermanos, como papás, no nos beneficiamos de los hijos que van a estudiar a la escuela. ¿O sí nos beneficiamos de eso? No. ¿Para quién es el beneficio? Para los hijos. Y se forma la familia, se conforma la familia, conforme el mundo lo está viendo, ¿no? Y son conceptos, hermanos, que generalmente nos hemos olvidado de hablar en casa sobre lo que es la familia. No hablamos esos conceptos con nuestros hijos porque piensan a veces que somos demasiado exigentes con ellos. Nuestros hijos y ustedes también fueron hijos. Aquí no hay nadie que nunca haya sido hijo. ¿Es correcto? Todos hemos sido hijos. ¿A quién le gustaba tender su cama? ¿A usted, hermana Beli? Ministrenos, por favor. A la hermana Beli le gustaba tender su cama.
¿no? Pero a la mayoría no nos gustaba tender la cama. Yo recuerdo que mi papá me decía, tiende la cama todos los días. Y mi papá a veces me llevaba a la escuela y tenía que tender mi cama antes de salir a la escuela. Desde tempranito, salíamos de la casa a las 6:20. Ya para esa hora, mi mamá ya me había hecho mi jugo de naranja con 2 yemas, porque así lo tomaba mi papá. Me había dado mi emulsión de Scott, porque así la tomaba mi papá, ¿verdad? Y tenía que salir bien vestido, arregladito, con la cama tendida y lavado los dientes. Y así me educó. Y no me gustó. ¿A quién le gusta? Bueno, la hermana, usted tápese los oídos, esta hermana, ¿no? ¿A quién le gusta tender la cama? ¿A quién le gusta obedecer a sus papás? ¿No? Se molestan los hijos porque les decimos, lávate los dientes. ¿A quién le gusta ir con el dentista? Sean honestos. ¿A alguien le gusta ir con el dentista? No. ¿Por qué no? Pues es que qué asco que te metan el dedo y qué sé qué. Pero es necesario para tener una buena higiene. Y el papá te dice, lávate los dientes por tu bien. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta lavarnos los dientes después de comer. Te acostumbras a tener una buena higiene. Se molestan los hijos porque les decimos, lava tu plato después de comer. ¿O no se molestan los hijos porque les decimos, lava tu plato? A ver, ¿hay una mamá que le guste decirle a su hijo, no laves el plato? Todos tenemos obligaciones. Lava tu plato después de comer, ¿no? También nuestros hijos se molestan porque les decimos, duérmete temprano. Ya deja de estar jugando con el Atari, iba a decir, pero ya no es Atari. ¿Cómo se llama ahora? Con el celular. Duérmete temprano, deja el celular en paz. Es que ya voy. Es que ya se va a terminar esta serie, ¿quién sabe qué? Ya deja el celular, vete a dormir. ¿Y cuál es la respuesta de los hijos? Se molestan, se enojan, no les gusta, ¿verdad? Ash, es correcto. Ash. Vuelve a decir ash y vas a ver cómo vas a decir más fuerte, ouch. ¿No? Se molestan porque les decimos, ponte a estudiar, ponte a hacer tu tarea. Es la obligación de los padres para con los hijos. No nada más esto es ¿cómo puedo decir? Lo básico. Eso es lo básico. Hoy día, hermanos, en este mundo, vemos, oiga esto, lo terrible que es esto. Vemos cantidad de niños huérfanos con padres vivos. ¿Me explico? Niños huérfanos con padres vivos. ¿A qué me refiero con niños huérfanos con padres vivos? Que los niños están ahí con su padre adoptivo, que es el celular, ¿sí? Y los papás en el celular o haciendo otra cosa, olvidándose de los hijos totalmente, olvidándose de ellos, a veces ni de comer les dan. Es tremendo cómo ha evolucionado la familia del plan original de Dios que Él fundó hace 6,000 años. Estamos tan lejos del desfile, realmente, como familias cristianas. ¿Qué testimonio estamos dando, hermanos? Se enojan nuestros hijos porque les decimos, arréglate, vístete bien, ¿no? Las modas, mi papá decía esto y me estoy acordando. Dice, las modas van y vienen. Y yo decía, papá, ¿cuándo? Tengo yo más de 50 años y yo nunca he visto que regrese la moda de los pantalones acampanados, ¿verdad? Y era la moda de los 70s, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Digo, ¿cuándo ha llegado esa moda? Pero ¿saben qué pasó? Llegó la moda que yo usaba, creo que en la secundaria, de los pantalones rotos. Y les digo una cosa, se ve tan mal. Y mi papá me lo decía, te ves mal, muchacho. Y hasta uno con el cúter los raspaba para estar ahí a la moda y demás. Te ves tan mal. Y San Pueblo, capítulo 4, versículo 2, dice, aunque te vistas de seda,
Te quedarás tú. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, Nerea, o sea, ya sabes que te quiero, pero no abuses. La gente piensa que se ve bien y el papá lo corrige, el papá lo enseña, mamá le dice, mijito, vístete bien, viste correctamente. La moda nunca es elegancia, nunca es elegancia, la moda. Sí, son muy pocas las modas que te hacen ver bien y de la moda lo que te acomoda. No todo, no todo. ¿Y el hijo cómo se pone? Se molesta. ¿La hija cómo está? Se molesta. ¿Por qué te peinaste así hoy? Es que así van todos mis amiguitos en la escuela. Peínate bien, pareces caricatura, hija. O sea, tenemos que ser realistas. Tenemos que decirle a nuestros hijos la verdad de las cosas. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Estoy seguro, hermanos, que hay muchos padres que les gusta vivir sin poner reglas en sus casas. Vivir a gusto. Dejar a los hijos que hagan lo que se les pegue la gana. No son exigentes con sus hijos porque les gusta vivir, obviamente, cómodamente. Y muchas veces los hijos quisieran tener esos tipos de padres que no te exigen nada. ¿Sí o no? Que no te dice nada. Hay padres que permiten acciones impropias de sus hijos, con tal de ser buena onda, alivianados, y están haciendo a un lado la autoridad que Dios les delegó a los padres para educarlos sabiamente. Quiero que me acompañen a varios versículos, recordando, porque yo sé que todos ustedes conocen estos versículos, ¿sí? Y para mí es un tema que quiero dar en algunos domingos, que es muy importante, y ver cómo ha evolucionado el tema de la familia hasta el día de hoy. Proverbios capítulo 13. Versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¿Escuchaste, Anita? El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Papás, mamás, ¿es malo castigar a los hijos cuando hacen algo indebido? No, ¿verdad? Ayer estábamos aquí los varones y no me van a dejar mentir los que estaban, ¿verdad? Ya antes de irnos se escuchaban unos gritotes, un niño con un berrinche tremendo, pero tremendo. ¿Cuántos niños berrinchudos hay aquí? Levante la mano. Pensé que ibas a levantar la mano, María Fernanda. Es que le hizo así. ¿Cuántos niños berrinchudos hay? ¿Han visto los niños que hacen su berrinche en el súper? Y quiero esto, y se arrastran los niños y demás, y el papá y la mamá con mucha pena, hijito, levántate por favor, hijito, por favor, pórtate bien, corazoncito. Un par de nalgadas bien dadas y se les quita. ¿A poco no, mamá? Di la verdad, ya te he perdonado. Creo que nunca hice eso, ¿verdad, mamá? Creo que nunca hice eso, no llegué a ese grado porque sabía cómo me iba, ¿verdad? Pero un par de nalgadas bien dadas, un buen castigo, no se van a morir. Y la gente, ¿qué te va a decir? ¿Por qué le pega a su hijo? Háblenle a la PRONIF, es la PRONIF, ¿verdad? La que ve a los niños. Hermanos, todo esto de la PRONIF y lo de los el derecho de los niños y demás, ¡ay Dios! Es tremendo. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera cuidar a tus hijos y hacer con tus hijos porque tú los corriges? Estamos haciendo lo que Dios nos dice. Obviamente tenemos que aprender a corregirlos. ¿Cómo vas a corregir a tus hijos? ¿Cuando estás enojado? No. Pero por lo regular, nosotros corregimos a nuestros hijos cuando estamos
hasta acá, enojados. Y no debe ser así. No debe ser así. Hay una historia que dicen que Juanito estaba haciendo algo mal. No hay ningún Juan aquí, ¿verdad? Espero. No vaya. Y Juanito, no lo hagas. Y ahí está Juanito portándose mal, ¿no? Y Juanito, no lo hagas. Y ahí Juanito, ahí sigue rayando la pared, ¿no? Porque también eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, a respetar el hogar que Dios nos ha dado. Es que vas a apagar el espíritu de Picasso. Pues apágalo, ¿no? Apágalo. Juanito, no lo hagas a la 1. Y Juanito sigue ahí, ¿no? Y Juanito, deja de rayar a las 2. Y ahí sigue Juanito. Juanito, deja de rayar a las 3. Y ¡pum! Sale corriendo Juanito porque ahí va el papá con el cinturón. Y los demás, ¿qué hacen? Se empiezan a reír. Y lo empiezan a tomar como una gracia. Dice la Escritura, en esta porción de Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¿Aborreces a tu hijo? ¿Aborreces a tu hija? ¿No? Entonces corrígelo, corrígela, enséñales la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a corregir, hermano? Porque quiero también que veamos esto. Y esto que estoy yo enseñando en esta tarde es para que usted aprenda, o si ya lo sabe, lo recuerde. Cuando uno corrige al hijo, es porque ya se le instruyó. Yo no puedo corregir a alguien si antes no ha tenido una instrucción. Yo no le voy a decir a mi hijo, a mi hija, no rayes la pared. Digo, yo no le voy a dar una nalgada cuando nunca le he dicho a mi hija, no rayes la pared. Si le estoy diciendo, no la rayes, te dije que no la rayes. Hijita, por favor, respeta. Mira, ¿quieres rayar? Mira, aquí está el papel, aquí puedes pintar, aquí puedes rayar. Y ahí va la niña otra vez a rayar. Te dije que no lo hicieras. La próxima vez que lo hagas te voy a dar una nalgada. Y la ves la niña ahí rayando, llega tú y dale una nalgada. Perdón, con la varita o con el bat, depende del tamaño del pelado. Le das. ¿Sí? Le das. Y lo corriges. Y lo corriges. Es necesario que haya corrección en nuestras casas. Es necesario. Dice más adelante este versículo, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Este versículo, hermano, estamos viendo que la corrección y la disciplina es una muestra de amor. Es lo que es. Es una muestra de amor. Sin disciplina, hermanos, los hijos pueden carecer de dirección. Sin disciplina, los hijos carecen de dirección y pueden desarrollar comportamientos malos. Pueden desarrollar comportamientos problemáticos. Si no los paras tú, si tú no los detienes, los detiene la policía, ¿no? Y si no los detiene la policía, ¿quién los detiene? El panteón. Si amas a tu hijo, a tu hija, corrígelo. Instruye al niño en el camino de Dios. Instruir al niño no es traerlo los domingos aquí a clase dominical y ya está instruido el niño. Instruirlo es desde tu casa. Instrúyelo en tu casa, enséñale en tu casa. La obligación es en casa el instruir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es instruirlos ahí. Proverbios 29:15. Dice la palabra del Señor en Proverbios 29:15. La vara
y la corrección dan sabiduría. Ahí lo voy a dejar. La vara y la corrección, ¿qué te dan? Sabiduría. Tenemos que corregir, se los digo nuevamente, a nuestros hijos. Enseñarles el camino de Dios, qué es lo que es lo que Dios quiere para su vida, e instruirlos, educándolos. Hay niños, ¿sí? Hay niños que van a tu casa y quisieras que ya nunca volvieran a ir con los niños a su casa, ¿no? Porque andan para arriba y para abajo y suben escaleras, bajan escaleras y jalan las cortinas y se les caen las persianas y agarran el cuchillo y están pegando a los sillones. Y los papás, ay, mijito, deja ahí, siguen platique. Qué importante es el testimonio que tenemos que dar como cristianos en la educación de nuestros hijos. Y dice el versículo 15, la segunda parte, pero el muchacho consentido, ¿qué hace? Avergüenza a su madre. Avergüenza a su madre. El muchacho consentido, ay, no, déjalo, gordo, no le pegues. Déjalo, es niño, déjalo ser. No pasa nada. ¿No han visto a los papás así? Pero es un niño, déjalo. O sea, ¿qué puede suceder? Muchas cosas. Y ahí cuando el niño está ahí en la escuela haciendo su berrinche, o está en el súper haciendo su berrinche, ¿cómo se sienten los papás? Gracias a Dios nunca hicieron berrinche mis hijas en el súper. No, ¿verdad? Que yo recuerdo. Sí, Mayela les daba y Mayela tiene una mano creo que más grande que la mía, ¿no? Sí, cierto. Traía a Mayela su varita en la bolsa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? ¿No? ¿Qué les digo? Sí, pero hay que educar a nuestros hijos. Hay que educarlos. El muchacho consentido avergüenza a la madre y luego los niños andan en drogadicción. Es que no tiene nada de malo que esté vapeando. ¿Sí saben qué es vapear? ¿Sí? Es un cigarro electrónico, ¿no? Que hasta eso es hasta ridículo el cigarro electrónico, porque pues antes el hombre, que hace muchos años, pues agarraba su puro y fumaba su puro o su cigarro, ¿no? Y ahora hasta fuman de sabor vainilla, sabor fresa, sabor tutti frutti. O sea, caray, hasta eso, ¿verdad? Dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Quiero que me acompañen a Efesios 6:4. Esto lo vimos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Hermanos, sin disciplina los hijos pueden terminar en vergüenza y en dificultad. Los límites que usted ponga a sus hijos ayudan a los niños a entender las consecuencias de las acciones y a desarrollar responsabilidad. Saben que hoy día las familias, hoy día los hombres, las mujeres, los trabajadores, los que van a las escuelas, carecen de eso. Salud. ¿Saben que carecen de eso? De esa palabra que se llama responsabilidad. Hasta las personas que van a trabajar carecen, los jóvenes que van a trabajar de eso carecen de un sentido de responsabilidad. Les duele la uña literal y no van a trabajar. No hay responsabilidad. Sentido de responsabilidad, cuando creces, cuando eres instruido sin ser consentido y creces, y eres bien instruido, te casas y tienes la responsabilidad de mantener a tu esposa, de cuidar a tus hijos, de procurar por ellos. Y a veces no nos gusta enseñarle eso a nuestros hijos.
Cuando empecé a trabajar, me acuerdo que mi papá me decía, dale a tu mamá 100 pesos por semana. Y pues no me gustaba, honestamente. Ahorita si 100 pesos, ¿qué son 100 pesos? Sí, porque entré a trabajar hace 30 años, ¿no? Tampoco era mucho, ¿verdad? Pero para un salario chiquito, ganaba 500 pesos a la semana hace 30 años. Y darle 100 pesos, pues como que me dolía, porque voy a dar 100 pesos a mi mamá. ¿Sí? ¿Por qué voy a dar 100 pesos? Y tu diezmo, sí, pa. Y lo hice casi siempre. A veces mi mamá decía, no, no te vas a acordar de esto, pero a veces mi mamá decía, no, hijo, ten, no me lo des. ¿No? Pero te vas acostumbrando, vas formando tú un carácter con tus hijos a que cuando lleguen a cierta edad y se casen, no les duela el codo el mantener a la esposa, el cuidar a los hijos. ¿No? Un ejemplo de esto lo hacía mi padre cuando le decía a los muchachos, ¿te quieres casar? Ok. Escribe, agárrate, tráete un cuaderno de 500 hojas y escribe zapatos. ¿Cuántas veces, pastor? Tú escríbele. Y ahí está escribiendo zapatos, 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 zapatos. Un buen rato. Una hora, hora y media. Pastor, ya mero, tú síguele. Ahora escribe zapatitos. Ahí está, zapatitos. Pastor, es que ya me cansé y todavía no tienes los hijos y ya estás cansado con los zapatitos. ¿Verdad? Dando a entender que toda la vida, bueno, toda la vida, gracias a Dios, toda la vida tienes que comprarle zapatos a tus hijos mientras que vivan contigo, mientras que se hagan responsables. Y a veces nos duele como papás el codo comprarles nuestras cosas a nuestros hijos. ¿Y qué mal estamos con eso? Y nuestros hijos hoy día se están haciendo desobligados. Es una enseñanza de alerta, hermanos. Yo le preguntaba ahorita al hermano Ezequiel, al señor Ezequiel, si sigue siendo papá. Sí, sigue siendo papá. Ya no mantiene a sus hijos. A ninguno. A ella la mantiene contenta. ¿No? Pero el papá está pendiente de los hijos. Hijos, ¿qué te falta? ¿Saben que a veces llegaba yo a la casa y mi papá me decía, ten 100 pesos, ten 500 pesos? No, papá, llévatelos. No, papá, llévatelos. Me los llevaba. Así como me ven. Tenemos que ser dadivosos. Yo aprendí eso. Nosotros tenemos, hermanos, que educar a nuestros hijos bíblicamente. Bíblicamente, la responsabilidad. ¿Cuándo se me va a acabar a mí la responsabilidad de mi casa? A mí, estoy hablando de mí, de Jorge Nurreta. ¿Saben cuándo se acaba mi responsabilidad de proveedor en mi casa? Cuando me muera. Hasta ese día se acaba mi responsabilidad como proveedor en mi casa. Y hay veces que no ha habido trabajo. Y no lo digo para que, ay, wow, el hermano. Hace muchos años me contraté de chofer de una señora y lavaba su carro y le limpiaba ahí a los perros. No le limpia a los míos, pero le limpiaba a los perros ahí. Tenía necesidad de trabajar porque tengo una familia que mantener. Tienes la obligación como varón, no nada más es para los niños esto, como varón de mantener tu familia. Esa es tu obligación. Si tu esposa esto, tu esposa el otro y tus hijos, tú cumple con Dios, cumple con Él. Honra a Dios, dile, Señor, pues yo trabajo y aquí está el dinero. Pero todo esto se
se ve desde la educación temprana de los hijos, porque luego el muchacho consentido, imagínense que yo a mis 50 y tantos años llegara, y me pongo yo como ejemplo porque no quiero insultar a nadie, llegara yo con mi mamá a sus 60 años, ¿verdad? Que llegara yo con mi mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Pues no tengo para llevar a mis hijas a la escuela, no tengo para pagar la luz, ni el agua, ni el teléfono, no tengo dinero más, pues necesito que... Uno tiene que salir a la calle y esforzarse. Y no es fácil la calle. No es fácil, pero uno tiene que tener la obligación de hacer las cosas. Este pasaje que leímos de Proverbios, pero si yo hiciera eso, ¿ustedes creen que yo avergonzaría a mi madre? Si yo le pidiera dinero. Qué tremendo. Hay veces que el muchacho es trabajador y está pasando por una situación complicada. No es malo que el papá o la mamá los ayude. No es malo. Pero si el muchacho es un holgazán, un bueno para nada, mijito, sorry, si no les das a tus papás, al menos no les quites, que no es lo ideal, ¿verdad? Si tú no los ayudas, al menos no les quites, no es lo ideal. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia, hermanos, aconseja no ser demasiado duros, ni provocar resentimiento. Llama a los padres a criar a sus hijos en el temor del Señor, es decir, enseñándoles valores, disciplina con amor y paciencia. A veces como padres nosotros provocamos a ira a nuestros hijos con nuestras conductas hacia ellos. Y es algo que el Señor tiene que tratar, en mi caso, conmigo. Porque yo tengo en casa 3 niñas y no le puedo hablar a las niñas fuerte porque se me ponen sentimentales. Tengo que saber hablar. A veces las provoco inconscientemente a ira y no debe ser así. Tengo que hablarles con amor, con delicadeza, pero con mano firme, con mano dura, con las cosas como deben de ser. ¿Papá, me das permiso de esto? No. ¿Por qué, papá? Por esto y por esto. Pero es que los demás lo hacen. Los demás no me importa. Mientras que tú vivas en la casa, están estas reglas. Y se los digo a mis hijas. Y aquí está mi esposa y mis hijas. No es fácil. Que se te va a ir. Con todo el dolor de mi corazón. Si fracasas, aquí estoy, mija. Pero aquí hay reglas. Y las reglas se cumplen. Hebreos 12:11. Nuevo Testamento también dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie le trae gozo la disciplina. Dice, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo, hermanos, nos recuerda que la disciplina, aunque difícil en el momento, produce frutos de justicia y paz a largo plazo. A veces no te va a gustar la disciplina, pero tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Si tu hijo vive contigo, ¿sí?, tienes que ponerle reglas. Respeto. Respeto. Proverbios 22:6. Ese es un versículo que todos nos han enseñado los que hemos crecido de alguna forma con una familia cristiana, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esta enseñanza, hermanos, esta enseñanza destaca los valores
y la guía de un padre que brinda desde la niñez. El padre tiene que estar presente durante la niñez de los hijos, igual la madre. Lo que les comentaba hace rato, se ha vuelto esta época una época de niños huérfanos, de padres ausentes, buscando el papá, buscando la mamá, una mejor calidad, entre comillas, de vida, cuando realmente nuestros hijos lo único que quieren es tener a sus padres. Es difícil, no todos tienen la posibilidad, pero los que tenemos la posibilidad, hagamos que nuestros hijos entiendan las cosas del Señor. Hay papás que trabajan los dos porque no alcanza el dinero. Y si es así, pues hay que confiar en el Señor porque Dios ha de proveer. Dios ha de proveer. Pero tenemos que descansar en Dios y confiar en su promesa fiel. Salmo 40, no lo busque, pero el Salmo 40 nos dice, pacientemente esperé a Jehová. Es difícil esperar, sí, hermanos. Nadie ha dicho que sea fácil el esperar, pero si Dios te ha dicho que Él te va a sostener, espera que lo haga. Haz tú lo posible, pero deja todo en manos de Dios, descansa en el Señor. Hay una frase, ahorita se me olvidó cómo va, pero esa frase da a entender que si realmente estamos cumpliendo nuestro papel de padres al instruir a nuestros hijos y corregirlos cuando es necesario. A veces le prestamos más importancia a otras cosas. Le prestamos atención a las redes sociales, le prestamos atención llega un mensaje de WhatsApp y luego agarras el teléfono y lo contestas y ahí estás al pendiente. Y luego si no contestan a tiempo, perdón, no pude contestar ahorita, pero son mensajes a veces que no valen la pena, pero la gente está metida en las redes sociales, están ahí y se vuelven esclavos del internet, esclavos del celular, y a lo mejor dices, yo no soy esclavo. A lo mejor tú estás diciendo ahorita, yo no tengo ese problema, Jorge. Yo no tengo ese problema, hermano. Yo no estoy esclavo de las redes sociales. Yo no soy esclavo de la televisión. Yo no soy esclavo de YouTube. Yo no soy esclavo de Netflix. Y te digo algo. Recuerdo cuando el pueblo judío, cuando Jesús al pueblo judío, te lo vamos a ver en Juan 8, habla sobre, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el pueblo judío decía, pero es que nunca hemos sido esclavos. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿cómo está eso? Habían sido esclavos toda su vida. Pero a veces uno no se da cuenta de lo esclavizado que estás con las cosas. No te das cuenta y no aceptas que eres esclavo de algo. Y por eso la misma palabra nos enseña, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pero yo no soy esclavo del internet, yo no soy esclavo de las redes sociales, yo no soy esclavo de mi trabajo. Porque hay muchos que son esclavos de su trabajo. Y se la pasan toda la vida trabajando, es que para mis hijos, y llegan a los 60 años, se pensionan y ni conocen a sus hijos descuidados. Qué tremendo el conocer a nuestros hijos, a nuestras hijas, que se pueda crear una relación. Hay tiempo para todo, Eclesiastés lo dice, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar. ¿No lo dice así? ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de lo que estamos formando en nuestras casas? La Biblia habla sobre la primera institución formada por Dios, que es la familia. ¿En dónde tenemos esa institución? ¿En dónde? Si somos una familia feliz, la familia Piripitín, ¿no? La familia Telerín es la que iba cantando, ¿no? Para buenas noches, si Dios quiere. Ese, sí, ¿no? Ahí somos la familia feliz, ¿no? Ya se acabó el día y pues ya nos vamos todos a dormir. Pero ¿qué pasó durante todo el día?
¿Estuviste con tus hijos? ¿Estuviste con tu esposo? ¿Estuviste con tu esposa? ¿Platicaste con él los problemas que tienes? ¿Platicaste con ella las situaciones de tu trabajo? ¿Platicaste y le dijiste, esposo, hoy mis hijos tuvieron un detalle hermoso conmigo? Me hicieron de comer. Dejaron la cochina. Dejaron la cochina cocina. Dejaron la cocina cochina, pero me hicieron de comer. Y les digo, la mamá hasta a lo mejor está feliz, limpia los trastes, porque tuvieron un detalle con ella. ¿No? El papá tiene problemas en su trabajo, tiene conflictos en la calle. Aunque el papá ya esté pensionado, esté jubilado, lo que sea, a veces tiene conflictos hasta en la calle, sin que los busque. Todos pasamos por problemas y a veces decimos que no somos esclavos de nada, ¿no? Y a lo mejor tú dices ahorita, es que yo no soy esclavo de nada, pero quiero recordarte lo que dice Juan 8:38, si me quieres acompañar a leerlo. Juan 8. Voy a empezar con el versículo 31, hermanos. Juan 8. Dice la palabra del Señor en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra del Señor, hermanos, habla sobre perseverancia. Permanecer, perseverancia. Aunque te canses, aunque digas, está bien difícil, continúes en lo que el Señor te está diciendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros perseveras en mi palabra, me haces caso a lo que te estoy diciendo. ¿Ustedes creen que la instrucción de Dios quiere que nos vaya mal a nosotros? La instrucción de Dios es perfecta, es preciosa, y lo que Dios nos quiere dar a nuestra vida es vida eterna. Es lo que Dios desea para nosotros, la vida eterna, pero tenemos que perseverar en su palabra. Y hay veces que tenemos conflictos, hay veces que tenemos problemas, hermanos, muy fuertes, y queremos desertar, ¿o no? ¿O hay alguien aquí que no haya querido desertar del cristianismo? Yo creo que muchos o todos. Decir, ya hasta aquí. Pero dice la palabra, si permaneces, ¿en dónde? ¿En pacto de gracia? No. Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo durante 4 o 5 domingos que hablamos sobre las bienaventuranzas de Jesús? Sobre Mateo capítulo 5. Hablaba sobre los discípulos. El sermón del monte iba dirigido principalmente hacia la audiencia de los discípulos. ¿Sí se acuerdan? Que les enseñó esto. Eran 8 bienaventuranzas, o son, mejor dicho, 8 bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas no es de que las produzcas con esfuerzo, sino es algo nato, algo natural que se da. Entonces aquí la palabra del Señor, hermanos, dice, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos. O sea, ellos tenían un orgullo espiritual tremendo, ¿no? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Vean lo que está diciendo el pueblo. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hablo lo que he visto cerca del Padre.
Perdón, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vean cómo dice el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Sé que has nacido en una iglesia cristiana, sé que has sido enseñado, instruido en una iglesia, sé que tus papás te han instruido, pero a veces quieres matarme. ¿Por qué? Porque la palabra no hay cabida en nosotros. A veces sentimos eso, hermanos. Es que no puede ser Dios. Qué duro, Señor. No, yo no quiero. Ya, Señor, me doy. A veces queremos eliminar eso. ¿Por qué? Porque somos siervos del pecado. Y realmente necesitamos, hermanos, conocer más al Creador. Aquí Jesús está explicando en el versículo 34, quien practica el pecado es siervo del pecado. Cuando los judíos dicen nunca hemos sido esclavos de nadie, podrían estar ignorando su propia historia, ya que como nación habían sido esclavos en Egipto y cautivos en Babilonia, además de estar bajo la ocupación romana en ese exacto momento. Déjame decirte un ejemplo sencillo. Y el engaño es tan tremendo que piensas que porque asistes o asistimos a una reunión dominical, porque ayunamos, porque cantamos, estás en lo correcto. Pero a veces el enemigo, el diablo, te tiene bien atrapado con otras cosas. Te tiene bien entretenido con otras cosas. Y crea una falsa seguridad de que eres salvo diciendo, estamos bien. Y te voy a decir algo, ten cuidado. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Porque el hecho que vengas a una reunión, el hecho que ayunes, el hecho que ores, no te dice que estás bien. La obediencia a la palabra de Dios debe marcar tu vida. Eso es lo que debe marcar. Pero es que la palabra del Señor dice que tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que congregar, sí. Pero hay muchos mandamientos, hay muchas ordenanzas del Señor, las cuales nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida diaria. Y no es del pensar, hoy no voy a hacer esto porque es pecado, hoy no voy a hacer lo otro porque les agrada a Dios, hoy no. No, eso es un resultado natural de una vida que conoce al Señor y quiere vivir en obediencia. Es un fruto, por llamarlo de alguna forma, es un resultado tu vida de tener una comunión íntima con Dios. Mientras que tú no tengas una comunión íntima con Dios, hermano, hermana, vas a vivir una religión. Cuando uno se enoja, hice un coraje muy fuerte el miércoles de la semana pasada, este miércoles. Me molesté mucho con una persona que X. No, es una persona que estaba haciendo requería yo un servicio. Me molesté mucho, mucho. Y le decía yo a mi esposa, estoy bien molesto, estoy muy enojado. Y le digo, y de entre todo esto, le doy gracias a Dios porque noté un cambio en mí. Porque si hubiera estado enojado en otro momento, hubiera levantado la voz. Si hubiera estado molesto como anteriormente lo hacía, a lo mejor hubiera sido grosero con la persona que me defraudó. ¿Sí? Pero le digo, estoy molesto, pero fue distinto. ¿Saben cómo? Y yo le doy gracias a Dios porque para mí fue un avance a mi carácter. No me programé, me va a decir esto y no siento nada. Sí se siente, pero la situación es cómo reaccionas a las situaciones. No es malo que te molestes, no es malo que tengas enojo. La misma Biblia dice, airaos,
pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino es cómo llevas la ira, cómo llevas la molestia, cómo llevas el coraje que tal vez sientes a ese punto, a esa solución. Y no es como lo lleves porque no lo planeas, simplemente Dios es el que fluye a través de cada situación. Les he comentado aquí, vienen problemas y Señor, dame paciencia, y tienes algo así que tienes que resolver inmediatamente. Señor, dame paciencia, dame paciencia. El Señor te está poniendo un momento para que ejerzas la paciencia. Si no hay obediencia a la palabra, hermanos, estamos caminando mal. Hebreos capítulo 3. Hay una frase que me gusta mucho. Y seguramente ustedes conocen al autor de esa frase, que dice, a Dios no lo conmueves con lágrimas, sino con obediencia. ¿Saben quién dijo esa frase? Esa frase la dijo mi papá. Y me gustó mucho esa frase, porque es cierto. A Dios no lo conmueves con lágrimas. A Dios lo conmueves con obediencia. Con obediencia. Dice Hebreos 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es como si dijeras, ¿cómo crees que voy a estar caminando mal? Yo no camino mal. Dice, otra vez lo voy a leer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros todos los días, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Solo Él puede romper ataduras, hermanos, del pecado, llevándolos a una relación más profunda con Dios. Realmente el negarte a ti mismo no es nada fácil. Aprender a enseñarle a tus hijos no es fácil. ¿A los hijos les gusta obedecer a sus papás? La respuesta es no. ¿A quién le gustaba obedecer a sus papás? A nadie. ¿Cuántos de nuestros hijos nos obedecen? Y hay una bendición para la obediencia de los hijos, que sus días se alarguen. Y esa promesa de parte de Dios la quiero retomar. Son 4 versículos más que quiero leer para continuar el próximo domingo con esto. Les recuerdo que el próximo domingo es primer domingo de mes, tenemos Santa Cena y estamos a las 11 tomando la Santa Cena. Se cierra la puerta a las 11 de la mañana y se vuelve a abrir a las 12. Éxodo 20, por favor. Éxodo 20. Ya que estamos en esta porción de la escritura de Éxodo 20, ahí vienen los 10 mandamientos, ¿verdad? Y saben que siempre les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y viene en Éxodo 20, versículo 3, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento está en el versículo 4, no te harás imagen. Tercer mandamiento está en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento está en el versículo 8, acuérdate del día de reposo. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos da este mandamiento, honra
a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 5. Deuteronomio capítulo 5, hermanos, ahí se vuelven a repetir. Es como si fuera un espejo casi de Éxodo 20. ¿Ok? Ahí en Deuteronomio capítulo 5 se repiten los mandamientos. Y el versículo 16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Puedes decir, hermano, esto es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también nos habla de lo mismo. Vamos a Efesios capítulo 6. Versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos al cuarto pasaje, que está en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estos 4 versículos, hermanos, enfatizan que la obediencia es no solo una cuestión de beneficio personal, sino también es agradable a Dios. Con esto termino. Y quiero que me escuche. Quiero que me escuche. Ya voy a terminar. Les prometo que ya voy a terminar. Usted ha escuchado el día de hoy una introducción de lo que vamos a estar viendo sobre la familia. Pero yo quiero que dejarles una tarea. Les voy a dejar una tarea. Y esa tarea también es para mí. ¿Ok? Hable con sus hijos. Platique con sus hijos. Abrace a sus hijos. O hable con sus padres. Abrace a sus padres si aún los tiene. Pero cuando hable con sus hijos, aconséjeles con la Biblia a sus hijos, aunque sus hijos sean mayores de edad, hermanos. Hábleles del amor de Dios. Hábleles desde la misericordia de Dios. Aunque sus hijos ya no vivan con usted, hermano, hermana, márqueles. Si no viven cerca de su casa, márqueles a su papá, a su mamá, a sus hijos y pregúntele, ¿cómo estás? Pregúntele a sus hijos que están casados, ¿cómo va tu relación con tu esposa? ¿Cómo están mis nietos? ¿Cómo están mis nietas? ¿En qué te puedo ayudar, hijo? Nada, no te voy a decir, a cuidar a mis hijos, papá, porque voy a una fiesta. No, ahí no. ¿Verdad?
Estoy orando por ti, mi hijo. Estoy orando por ti, hija. Que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios te guarde. Dígale a su papá o a su mamá o a sus hijos: te amo mucho, hijo. Te amo mucho, hija. Y si no tienes a tus papás, no tienes hijos, háblale a tu hermano o a tu hermana. A tu hermano en la carne. No le vas a hablar, estás enojado con tu esposo, no, a ti no te hablo. Hola hermano, ¿cómo estás? Te amo mucho, hermano. No, 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 primero en tu casa. Habla a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Y dile: hermano, hermana, ¿cómo estás? Te quiero mucho, te amo. ¿Saben cuánto necesita un hijo escuchar eso de sus papás? Y también los papás necesitamos escuchar eso de nuestros hijos. Una reconciliación verdadera solamente Dios lo puede hacer. Queremos iglesias fuertes, queremos una iglesia fuerte. Tengamos familias fuertes en el Señor. No hay de otra. Familias fuertes. Que vienen problemas, vienen problemas. Pero estando tú con tu esposo o tu esposa unidos en el Señor, ¿quién los para? Te voy a pedir algo: que te quites el orgullo. Quítatelo encima. A veces como papás somos muy complicados. Y a veces queremos aparentar fuerza, firmeza. Necesitamos volver a Dios y que Dios nos dé un corazón de padre, de madre para nuestros hijos. Y nosotros como hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Parece ser que el orgullo es más fuerte muchas veces que una llamada por teléfono, que una visita, que una salida a desayunar. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a tu esposo, a tu esposa, a tu papá o tu mamá a desayunar? Ven, te invito unas gorditas. Y se van los dos. Se van a platicar. Necesitamos que el Señor fluya en nuestras vidas para que el Señor conquiste sus corazones. No es con nuestras fuerzas, ni hay estrategia para eso. Pero tú tienes que decirle: Señor, dame un corazón que te agrade. Y enséñame a acercarme a mis hijos. Enséñame a acercarme como padre a mis hijos, a mis hijas. Como esposo, enséñame, Señor, a acercarme a mi esposa. Enséñame a cuidar de ella. Enséñame a amarla. Porque sabes una cosa, hermano, los papá y la mamá, así como Dios los constituyó, y los hijos están viendo el trato del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es la dedicación? ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos, nuestras hijas?
problemas, gritos, majaderías, maledicencias. Esa cosa del hielo, de que ya no se hablan, no, ¿cómo? La ley del hielo, que ni la sé porque ni la practicamos esa. ¿Verdad? Practicamos ella y yo la ley del amor, ¿no? Nos enojamos y tratamos de que en 5 o 10 minutos ya, ¡pum!, se acabó lo que sigue. Convivir con tu esposo todo el día, con tu esposa, no es fácil. Pero en el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buscamos como varones nuestro espacio, es jueves de amigos. Aquí en la iglesia hay un día para los varones. ¿Y saben cuántos varones vienen? Cuando vienen todos, somos 3. ¿Sí? Los sábados a las 7 de la mañana. Venimos a orar. Vamos a cambiar tal vez ese día y lo vamos a poner en jueves a las 10 de la noche. Ay, no, ya tengo que dormirme. No. ¿No? A veces quieres tu espacio es tu esposa. Igual para la esposa, el esposo. Nuestro refugio es el Señor. Y ya me callo y seguimos el próximo domingo. Por favor. Es para mí muy importante, hermanos, hablar sobre la familia. En este tiempo donde no se habla sobre la familia, donde hay mucha enseñanza que no es de Dios, no es bíblica, y nuestros hijos y la gente lo está viendo afuera. Hermanos, hermanas, espero que no pase aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántas señoras están saliendo al súper en pijama? ¿Sí se han dado cuenta? ¡Qué ridículo se ve! Sí, ustedes son señores y señoras. Dense a respetar en donde quiera que estén. Por favor, hasta en su casa. Hermano, si usted está en su casa, es muy rico, hace mucho calor, vieja, y está sin camisa, póngase una camisa por respeto, una playera, hermano. Hay que cuidar tantas cosas, báñese. Sí, hermano, dirá que rasúrese, pero no, yo no aplico. En serio, cuídese, hermana, cuídese para su esposo. El hombre sale a trabajar, la mujer muchas veces también sale a trabajar. Cuidémonos, por favor, cuidémonos. No es bueno que el hombre ande solo, camine solo, esté solo, tampoco la mujer. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Padre, que este inicio, Padre, de esta serie de enseñanzas venga de tu corazón para nuestra congregación de Pacto de Gracia, Señor. Padre, vamos a poner en práctica, Dios, el hablar con nuestra esposa, con nuestras hijas, hijos, Señor, con nuestros padres. Necesitamos, Señor mío, que nuestros corazones vuelvan en sí, bendito Dios. Padre, vamos a partir de este lugar, te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.